Bueno, hoy les hablaré sobre la caída de Berlín, el fin de la guerra en Europa. Es considerado como uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna. La caída del muro de Berlín puso fin a casi 30 años de división de una ciudad que, por un lado, buscaba la prosperidad y el avance, mientras que otra se mantenía alejada, rodeada por una fría pared que no permitía que sus habitantes pudieran vivir la libertad a pesar del fin de la guerra, que se quedaba en el olvido. Son muchas las razones que hicieron que la caída de Berlín se saliera de años de tragedia, que quedara separada entre comunistas y capitalistas, pero aún son muchas las razones que llegaron finalmente al desplome de un sistema que anclaba a muchos en la miseria. Cabe mencionar que el muro fue destruido el 9 de noviembre de 1989, después de casi 3 décadas de haber dividido la ciudad de Berlín en dos. Como antecedentes del muro de Berlín, eh, se pueden entender como el fin de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Alemania quedó dividida entre los comunistas de la Unión Soviética y los capitalistas estadounidenses, franceses y británicos, y quedaron formadas la República Democrática Alemana, RDA, bajo el dominio de los soviéticos, y la República Federal de Alemania, RFA, controlada inicialmente por el trío de países aliados, estadounidenses, franceses y británicos. Fue evidente que mientras la FRA surgía con una sociedad próspera con unos 50 millones de personas, la RDA era la división de un experimento socialista. Esto marcó una gran división que se manifestó no solo en las ideas, sino también en una separación física. Berlín, ocupada por los 4 sectores, se mantuvo en medio de los crecientes conflictos y llevando a la nación a una división de tal magnitud que se llegó a convivir con dos tipos de monedas, dos pensamientos políticos y por supuesto con dos Alemanias, la RFA y la RDA. Para 1949 era la división que en Berlín se crearon 81 puntos para poder cruzar de una zona a otra. Y aunque se mantenía hasta ese momento como una ciudad libre con una condición especial y fácil movimiento, poco a poco se iría convirtiendo en la principal vía de escape de aquellos ciudadanos de la RDA que buscaban un mejor estilo de vida. Más de 2 millones de personas de la RDA habían escapado, emigrado, que redujo la población para el año 1961 a un 15%, la mayoría jóvenes profesionales y calificados para diversas áreas del régimen comunista, dejando en jade la posibilidad de un Estado asociado a la Unión Soviética, como ya lo eran Checoslovaquia, Rumania, Polonia y Bulgaria. ¿Por qué se construyó el muro y el inicio de la Guerra Fría? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó muy debilitada. Luego de esa guerra y en manos de otros países, la capital alemana, Berlín, quedó dividida en 4 países que se repartieron la ciudad: soviético, franceses, ingleses y estadounidenses, lo que luego daría comienzo a lo que hoy conocemos como la Guerra Fría. Como el inicio de la Guerra Fría en el año 1945, Alemania quedó sumergida en la guerra entre el conflicto de los comunistas y capitalistas, para luego en 1949 solo dividiéndose en dos: de un lado los soviéticos, que eran comunistas, que fueron la llamada República Democrática, RDA, como ya lo dije anteriormente, y el otro una triple alianza entre los otros países comunistas, que se unificaron y formaron la hoy conocida como República Federal Alemana, RFA. En los años posteriores a esta gran división,
Los dos lados de la ciudad de Berlín tomaron caminos diferentes. Una está próspera, que era la de los capitalistas, y otro lado de los comunistas vivían graves problemas económicos, lo que llevó a aquellos millones de ciudadanos que vivían del lado de los soviéticos migraron hacia la República Demócrata Alemana en busca de la mejor calidad de vida. Esta fue la principal razón por la que las autoridades de la RFA decidieron levantar el muro. La construcción del muro. La República Democrática Alemana decide iniciar la llamada Operación Rosa y el 12 de agosto de 1961 comienza la construcción de una muralla provisional. En medio de la noche y protegidos por la oscuridad, las autoridades decidieron cerrar 69 de los 81 puntos de control existentes en la línea que dividía las dos naciones, una separación que duraría por casi 3 décadas. Durante los días posteriores comenzaron la construcción del primer muro de ladrillos, y aunque familias que vivían el camino de la obra fueron desalojadas, de acuerdo con los historiadores, la primera persona en fallecer intentando cruzar fue Gunther Fifting, un hombre que vivía y trabajaba en la RFA. Fue asesinado mientras intentaba regresar a su hogar. Con el paso de los años y debido a las frecuentes fugas, pasó de ser de ladrillos para convertirse en una enorme pared de hormigón con cables de acero en su interior, con una altura de hasta 4 metros. Por si eso fuera poco superior, colocaron una superficie semicilíndrica, lo cual hacía imposible que quisieran intentar treparlo pudieran aferrarse. Para mayor seguridad fue acompañado por la denominada Franja de la Muerte, que no era otra cosa que un área de arena la cual estaba iluminada por reflectores en la altura. Esta también estaba custodiado por militares, sistemas de alarmas, torres de vigilancia y patrulleros acompañados de perros durante el día y durante la noche. Bueno, y para culminar, ¿cómo se produjo la caída del muro en 1989? La caída del muro se dio durante el fin de la Guerra Fría, y en las historias que marcan la caída como el fin o el símbolo del fin de la guerra. Esto también fue como el anuncio en que Hungría estaba dispuesta a dar espacio a que las personas de la Alemania comunista atravesaran la frontera. Entonces, eso, por ende, ya no había razón de que existiera el muro. Y después de protestas de alemanes del sector comunista que solicitaban poder cruzar hacia el occidente, la RDA realizó una nueva normativa que eliminara los requisitos previos para los viajes al extranjero. El 9 de noviembre de 1989, el Estado de la República Democrática Alemana se resigna, y en aquel momento una conferencia de prensa dada a toda Alemania Oriental marcaría el fin del muro. En dicha conferencia se informa todas las leyes o restricciones que habían sido quitadas. En ese momento millones de personas empezaron a llegar hasta el muro para cruzarlo, y finalmente los guardias no tuvieron más opción que permitir el paso. Con esto culmino un breve resumen de lo que relata el libro, y posteriormente daré explicaciones y conclusiones de mi persona sobre el libro. Bueno, como lo dije con anterioridad, voy a dar algunas conclusiones obtenidas a base de la lectura del libro. Como causa de la caída del muro de Berlín, pude concluir que después de 28 años de bloqueo, el temible muro de Berlín inició un proceso de quiebre, en el que en primeras instancias fue más político. Después este se convirtió
en una caída real que permitió a miles de personas ansiosas de libertad el paso para salir de la RDA sin riesgo de ser premisos o perder sus vidas. En mayo de 1989, Austria y Hungría, países comunistas, decidieron retirar Alhambra al mismo tiempo que ofrecían el apoyo a quienes decidieron escapar de estas tierras, donde estaban los capitalistas en busca de mejor calidad de vida. Muchos alambres orientales se escaparon pidiendo asilo político en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Por supuesto, dicha acción no fue bien vista por las autoridades de la República Demócrata Alemana, lo que tuvo como consecuencia mayores restricciones, refuerzo de la seguridad alrededor del muro y al mismo tiempo se convirtió en protestas de miles de alemanes que exigían ser libres. Un 9 de noviembre de 1989, después de 6 meses del primer paso durante una rueda de prensa para intentar calmar los ánimos de los ciudadanos, en la cual el poco informado secretario de Información y Propaganda del Partido Comunista de la RDA daba a conocer a periodistas la nueva normativa de ley que regulaba los viajes al extranjero sin requisitos previos. El punto de quiebre para el muro de Berlín fue el reflejo final de dicha rueda de prensa, cuando ante la pregunta de un bien informado periodista italiano, Riccardo Hedman, sobre la entrada de vigencia de la normativa, quien no tenía informado ese dato y con algo de nervios dijo: según la información de que dispongo, con efecto inmediato. Adicionalmente aseguro que la salida se podría hacer a través del cual quiero un punto fronterizo entre la RDA con la RFA. Como consecuencia de la caída del muro de Berlín, después de la caída, la primera acción fue el encuentro de ciudadanos alemanes que por años fueron separados, familias fueron separadas, y se reunieron y dieron paso a una nueva era para Alemania. La situación también dio paso a que países de Europa que aún eran considerados socialistas se fueran desvinculando de la Unión Soviética, dando paso así al inicio de un nuevo y mejor modelo de política en el país. En marzo de 1990 se celebraban las primeras elecciones libres en Alemania del Este, y el 3 de octubre de este mismo año se reunificaron las dos naciones alemanas para convertirse en un solo país libre y próspero. El desmembramiento de la Unión Soviética no tardaría en producirse como efecto bola de nieve, y hacia finales de 1991 se produjo la caída final del régimen comunista. Como resultado, 15 naciones, entre europeas y asiáticas, que habían sido anexadas a lo largo del siglo XX, recuperaron su independencia.